Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, como siempre es un placer tenerlos por aquí. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Si has estado siguiendo las noticias del mundo del espectáculo turco, seguro que ya te suena el nombre de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Pues bien, la razón por la que estamos aquí hoy es para desvelar un escándalo que ha sacudido los cimientos de su relación, o al menos de lo que creíamos que era su relación. Prepárense porque vamos a hablar de mentiras, revelaciones y todo lo que rodea a Mert Ramazan pillado mintiendo a Afra. Si este tipo de contenido te interesa y te gusta estar al día de los últimos chismes y las noticias más candentes del universo de las celebridades, te recomiendo encarecidamente que le des al botón de suscribirte y actives la campanita para no perderte nada de lo que publicamos. Ahora sí, adentrémonos en este intrigante escándalo. Pues bien, amigos, la historia que ha salido a la luz es realmente fascinante y, para ser honestos, un poco decepcionante para muchos de sus fans que admiraban la aparente solidez de su relación. Como saben, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu se convirtieron en una de las parejas más seguidas y queridas de Turquía, principalmente por su química innegable tanto dentro como fuera de la pantalla, especialmente por su trabajo juntos en la popular serie Yalan. Durante mucho tiempo mantuvieron su relación bajo un velo de privacidad, lo que por supuesto, solo alimentó la curiosidad y el interés del público. Sin embargo, como suele suceder, los secretos, por bien guardados que estén, a veces tienden a salir a la luz, y en este caso, la luz ha sido bastante brillante y contundente. El supuesto escándalo gira en torno a una serie de afirmaciones, testimonios y, lo más importante, pruebas que sugieren que Mert Ramazan habría estado mintiendo a Afra sobre algunos aspectos de su vida, o más bien, sobre sus interacciones con otras personas. Los rumores empezaron a circular de forma silenciosa en los foros y las redes sociales, pero cobraron una fuerza tremenda cuando algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su acceso a información privilegiada, comenzaron a publicar detalles que dejaban muy poco a la imaginación. Se habla de encuentros, de comunicaciones que supuestamente debían ser secretas, y de una posible doble vida, o al menos, de una falta de transparencia que ha puesto a Afra en una posición muy delicada. Una de las versiones más fuertes que se han escuchado es que Afra habría descubierto mensajes o conversaciones de Mert que indicaban que él estaba manteniendo contacto con otras mujeres, algunas de ellas con un historial un tanto controvertido o que podrían interpretarse como algo más que simples amistades. Imagínense la sorpresa y el dolor que esto debió causar a Afra, quien públicamente parecía confiar plenamente en Mert y en la solidez de su relación. Los detalles son, como siempre en estos casos, un poco difusos, ya que los protagonistas suelen mantener un silencio sepulcral. Sin embargo, se habla de un incidente en particular que habría sido la gota que colmó el vaso. Al parecer, Afra se habría encontrado con una evidencia directa, un mensaje o una foto, que no dejaba lugar a dudas sobre la infidelidad o al menos, sobre el engaño por parte de Mert. Las especulaciones se intensificaron aún más cuando se notaron ciertas ausencias de Mert en eventos importantes o su actitud distante en apariciones públicas conjuntas con Afra. Muchos interpretaron esto como un intento de Mert de evitar la confrontación o de manejar la situación de la manera más discreta posible, pero para otros, era una clara señal de que algo no iba bien. Es importante mencionar que en el mundo de las celebridades, a menudo hay una delgada línea entre la realidad y la especulación de los medios. Sin embargo, en este caso, la consistencia de los rumores y el hecho de que provengan de fuentes relativamente fiables han hecho que este escándalo sea difícil de ignorar. ¿Y cuál ha sido la reacción de Afra? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Se dice que Afra, al verse confrontada con las pruebas, habría quedado devastada. Imagínense la decepción de descubrir que la persona en la que confiabas, y con la que compartes tu vida y tu carrera, te ha estado mintiendo. Algunos informes sugieren que hubo una discusión muy fuerte entre ellos, y que Afra se habría sentido profundamente herida y traicionada. Si bien no hay declaraciones oficiales de Afra sobre este tema específico, su ausencia de las redes sociales durante un tiempo y la aparente distancia que ha mantenido de Mert en los últimos eventos públicos han sido interpretadas por muchos como una confirmación de que la relación está pasando por un momento muy difícil, o quizás, que ha llegado a su fin. Por otro lado, Mert Ramazan Demir ha optado, hasta ahora, por el silencio. Su equipo o sus representantes no han emitido comunicados oficiales desmintiendo o confirmando las acusaciones. Este silencio puede ser interpretado de muchas maneras,
como una estrategia para dejar que el tiempo pase y que el escándalo se olvide, como un intento de proteger su imagen pública, o quizás, porque realmente no tienen una respuesta clara o convincente ante las evidencias que han salido a la luz. Es un juego de poder y de percepción pública, donde el silencio puede ser tan elocuente como una declaración. Ahora, es fundamental preguntarnos, ¿por qué tanto interés en la vida privada de estas celebridades? Pues bien, Mert y Afra son dos jóvenes talentosos que han logrado un éxito tremendo, especialmente con Yalan. Su conexión en la serie traspasó la pantalla y la gente se enamoró de la idea de que su amor en la ficción se había convertido en realidad. Cuando una pareja proyecta esa imagen de amor y compromiso, y luego surgen este tipo de escándalos, el público se siente, de alguna manera, engañado o decepcionado. Queremos creer en las historias de amor perfectas, y cuando esas historias se ven empañadas por la controversia, nos afecta más de lo que podríamos pensar. Además, este tipo de escándalos ponen de manifiesto las presiones que enfrentan las figuras públicas. Viven bajo el constante escrutinio de los medios y del público, y mantener una vida privada intacta en ese entorno es una tarea titánica. Sin embargo, esto no exime de responsabilidad. La transparencia y la honestidad son valores fundamentales en cualquier relación, y más aún cuando hay un compromiso público de por medio. Lo que sí es seguro es que este supuesto engaño de Mert Ramazan a Afra Saraaolu ha generado un terremoto en las redes sociales. Los fans se han dividido en dos bandos, los que defienden a Afra y critican duramente a Mert, y aquellos que, a pesar de todo, siguen apoyando a la pareja, o al menos a Mert, argumentando que aún no hay pruebas definitivas o que no debemos juzgar sin saber toda la verdad. Los hashtags relacionados con ambos actores y con Yalan se han llenado de comentarios, debates y teorías. Es un claro ejemplo de cómo la vida personal de las celebridades se convierte en un espectáculo para el público. Hasta el momento, la única certeza que tenemos es la falta de confirmación oficial y el silencio de los involucrados. Sin embargo, la persistencia de los rumores y las interpretaciones que se hacen de su comportamiento público sugieren que efectivamente algo ha pasado. Si Mert Ramazan fue pillado mintiendo a Afra, como sugiere el título, las consecuencias para su relación y para sus carreras podrían ser significativas. Podríamos ver una ruptura definitiva, un intento de reconciliación bajo nuevas bases, o simplemente, una lucha por mantener a flote sus carreras mientras lidian con este torbellino mediático. En conclusión, amigos, el supuesto escándalo de Mert Ramazan pillado mintiendo a Afra Saraaolu es una historia que sigue desarrollándose. Lo que parece claro es que la confianza, un pilar fundamental en cualquier relación, parece haberse visto seriamente dañada. Los detalles exactos y la verdad completa solo la conocen ellos dos, pero las señales, para muchos, son bastante evidentes. Hemos visto cómo la química en pantalla se trasladó a una relación pública que enamoró a muchos, y ahora, cómo esa misma relación parece estar tambaleándose ante acusaciones de engaño y mentira. Es un recordatorio de que, detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay personas con sus propias complejidades y luchas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. Como siempre, me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que Mert mintió a Afra? ¿Qué piensan de la reacción de Afra? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también siguen el mundo del espectáculo turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.